El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros diferentes, tanto en tamaño, composición, géneros literarios, autores, entre otras cosas. Esto ocasiona que muchas veces tengamos problemas para relacionar cada unidad temática y brindar un mensaje consistente. Entender la continuidad e integración del Nuevo Testamento presenta un gran reto para muchos estudiosos. Debido a esto podemos ver un creciente número de interpretaciones desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, generándose muchas denominaciones, conceptos y perspectivas teológicas que muchas veces están en conflicto aun cuando provienen del mismo escrito o autor, como en el caso de la escatología de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, donde Pablo presenta una variación en su posición de espera de la segunda venida de Cristo. En la primera carta parece más ansioso y convencido de que la podrá ver, y en la segunda parece algo más convencido de que es posible que no la vea, ya que ella no vendrá tan pronto como él pensaba. Esta dificultad de conciliar el Nuevo Testamento en la unidad plantea la siguiente pregunta: ¿qué evidencias hay de que el Nuevo Testamento tenga un sentido de continuidad e integración? Al respecto, Edward Lotze, en su introducción al Nuevo Testamento, plantea al hablar de la pseudoepigrafía que las cartas deuteropaulinas y otros escritos seudónimos del Nuevo Testamento deben ser juzgados a través de su contenido, preguntándose si lograron conservar el querigma cristiano primitivo y al mismo tiempo le dieron una nueva expresión. Criterio que puede y debe aplicarse también a todo el Nuevo Testamento, determinando si todos los escritos que lo componen han logrado conservar el querigma primitivo y al mismo tiempo enriquecerlo con una nueva expresión característica muchas veces del ambiente en el que el querigma fue predicado. Para comprender mejor el querigma cristiano, es importante ver la composición o la posición de los primeros cristianos en el momento de la formación del canon bíblico. Gerd Dayton menciona que se establecen dos criterios: la unidad de Dios y la realidad de la encarnación. Estos dos criterios, que fueron tomados para seleccionar los escritos del Nuevo Testamento, deben existir a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Finalmente, la búsqueda del querigma como centro de unidad de todo el Nuevo Testamento debe ser el fundamento de su unidad. Lotze menciona que el Nuevo Testamento no contiene una teología unitaria, sino testimonios diversos que a veces se contradicen entre sí. Sin embargo, en todos los escritos del Nuevo Testamento se desarrolla la predicación de Cristo crucificado y resucitado. Podría decirse que tanto en la posición de Dayton como en la de Lotze se puede ver cómo la encarnación manifestada en la crucifixión y resurrección son los puntos fuertes que deben rastrearse dentro de todo el Nuevo Testamento. Y es este mensaje el que debe analizarse a lo largo de todo el contenido de todo el Testamento. Según Antonio Piñero, la manera de resolver la diversidad del Nuevo Testamento para constituir una unidad temática más comprensible es la vida de Jesús como núcleo del Nuevo Testamento, siendo los siguientes hechos los que lo constituyen. Un maestro galileo del siglo I, antiguo discípulo de Juan Bautista, que más tarde fundó su propio grupo, atrae a las masas con su proclamación de que el reino de Dios se acerca rápidamente. Pasó algún tiempo predicando la llegada del reino de Dios en Galilea. Mucha gente lo perseguía, no solo por su doctrina, sino porque también era curandero y exorcista, como algún otro rabino de su tiempo. Luego subió a Jerusalén para completar su predicación y allí las autoridades lo detuvieron porque perturbaba el funcionamiento del templo y predijo que Dios lo sustituiría por uno nuevo. Las autoridades lo mataron, considerándolo peligroso para el orden público, tanto desde el punto de vista de las estructuras judías como las romanas. Partiendo de estas premisas sobre la vida de Jesús, se debe asumir que estas creencias debieron reflejarse tanto en los escritos que narraban
su enseñanza, evangelios y hechos, como en los escritos que las interpretaban, que son las epístolas y Apocalipsis. Coster nos dice que dentro de las epístolas son muy difundidas las citas de fórmulas querigmáticas que hablan de la pasión, la muerte en cruz y la resurrección de Jesús, así como una reinterpretación de estos acontecimientos enmarcados como sacrificio expiatorio por la muerte de Jesús. Nos da a la vez diferentes pasajes que hacen referencia a la muerte, sepultura y resurrección, así como aquellos pasajes que reinterpretan los acontecimientos pascuales. Algunos de estos pasajes son 1 Corintios 15:3, Romanos 3:25 y 4:25, Gálatas 1:4, 1 Pedro 2, versículo 21 al 25, entre otros. Cada uno de estos pasajes exalta el mensaje de la muerte de Jesús como la manera en que los seres humanos pueden ser salvos. Al señalar cómo cada uno de estos pasajes habla de la Pascua y de cómo los evangelios relatan ese acontecimiento, podemos ver una unidad en el Nuevo Testamento que emana del sacrificio de Cristo, que es lo que da sentido completo a la razón del Nuevo Testamento. Bullman, refiriéndose a los acontecimientos pascuales, menciona que tanto el Nuevo Testamento como la fe hablan de un acto de Dios por el cual el hombre se hace capaz de entregarse a sí mismo, capaz de fe y de amor de su vida auténtica. Al ver los acontecimientos pascuales desde este punto de vista, se puede percibir cómo el Nuevo Testamento habla de ese autocompromiso asumido por todos los creyentes dentro de la comunidad cristiana primitiva, ejemplificado en el capítulo 2, versículo 10 de Apocalipsis, y cómo los primeros cristianos estaban dispuestos a morir por la fe. La fe y el amor son enfatizados en las cartas de Juan, el llamado a una vida auténtica y a ser seguidores de la vida de Jesús al ser cubiertos por su sangre, según Efesios 6, 11 al 20. Segala sugiere que la referencia a una tercera persona, que generalmente es Jesús y su obra salvífica, en todo el Nuevo Testamento, de esta manera se enfatiza que el querigma cristiano de la muerte redentora de Jesús es visible a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Porque incluso cuando un mensaje se dirige a una iglesia, sea para corrección o como mensaje de estímulo, se sigue haciendo referencia y recordando constantemente que ha habido una renovación en la vida de los miembros de la comunidad cristiana por medio del Hijo de Dios. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, se recuerda que la renovación no vino al mundo por medio de las riquezas terrenas, sino por medio de la sangre de Cristo, y que de esta manera la vida de los creyentes había sido renovada. En Romanos capítulo 5, versículo 9 al 11, se menciona que ante Dios el ser humano es justo única y exclusivamente por medio de la sangre de Cristo. Aun cuando las epístolas no tienen como objetivo hablarnos de la obra redentora de Jesús, como sí ocurre en los evangelios, podemos ver cómo la obra salvadora sigue siendo la que da sentido al mensaje epistolar que moldea la vida de las diferentes congregaciones, desde la iglesia primitiva hasta hoy. Abordando la diversidad de la teología del Nuevo Testamento y creando una síntesis en medio de la diversidad, George Ladd sostiene que las enseñanzas del reino de Dios en los evangelios sinópticos, la vida eterna en Juan, la justificación y la vida en Cristo en Pablo, el sumo sacerdote celestial en Hebreos y el cordero que es el león e hijo del hombre que triunfa en Apocalipsis, son diversas maneras de describir los diferentes aspectos y la profundidad del significado encarnado en el único gran evento redentor, la persona y la obra de Jesucristo. En otras palabras, podríamos decir que la diversidad que vemos reflejada a lo largo del Nuevo Testamento no es más que las distintas formas en que cada autor percibió el acontecimiento redentor y cómo cada uno vivió en función de esa percepción. Esta diversidad no busca en ningún momento dañar el mensaje del Nuevo Testamento, ni quiere generar una división que demuestre cómo la escritura neotestamentaria entra en conflicto consigo misma.
Es solo un reflejo de cómo la unidad del mensaje se sigue manteniendo, aunque cada autor reaccione de manera diferente ante el mismo mensaje. La obra transformadora sigue activa y es constante para transformar a quienes se encuentran con ella. El Nuevo Testamento es la transmisión existente dentro de la comunidad de los primeros cristianos, quienes entraron en contacto directo con el mensaje más puro. Pero no es un libro escrito bajo una unidad temática por acuerdo entre escritores, como si se tratara de una saga actual. El desarrollo de su unidad temática proviene del querigma cristiano, que configura el sentido de vida de cada uno de los que son afectados por él. La transmisión de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el acontecimiento que redime a la humanidad por decisión de Dios, ese mensaje sigue sosteniéndose a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Cuando uno comienza a leer los evangelios, puede ver cómo la narración de la historia de Jesús, sus palabras y su sacrificio, se convierten en parte central del mensaje. Y también se nos cuenta cómo la gente reacciona al mensaje y su forma de vida. Como se ve en Mateo capítulo 11, versículo 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, la sabiduría es justificada por sus hechos. También se narra cómo reaccionaron los líderes religiosos a sus palabras y mensajes, acusándolo de no actuar según el mandamiento de Dios. Incluso se registra cómo muchos reaccionaron al evento central, a su muerte en la cruz, donde muchos guardaron silencio, otros se lamentaron y otros afirmaron que él era el Hijo de Dios por todo lo que rodeó la muerte de Jesús. El querigma sigue vivo en la expansión de la iglesia narrada en los Hechos, donde las personas siguen reaccionando al mensaje de Jesús que está siendo predicado por sus apóstoles. También se refleja la reacción de las personas que estaban en contra del mensaje, como le sucede a Pablo en Éfeso cuando fue víctima de un intento de asesinato por parte de los artesanos de la diosa Diana. Incluso la persecución contra la iglesia a manos del mismo Pablo, cuando todavía lo conocían como Saulo de Tarso, quien, defendiendo sus creencias, reaccionó contra lo que percibía como una herejía contra la ley de Moisés. Luego en las epístolas se manifiesta cómo este mensaje redentor transforma a cada persona. La imagen de la iglesia proyectada como la renovación que Dios trajo a través de su Hijo, y cómo cada persona vive y percibe ese mensaje redentor. Aunque el Nuevo Testamento es una amalgama de teologías que varía entre sí y que en muchas ocasiones parece contradecirse, cada teología encaja como si fuera un rompecabezas, dando un sentido complementario al mensaje de redención que se enmarca en la muerte de cruz. Cada autor dio sentido al querigma primitivo de la iglesia y lo moldeó de tal manera que las comunidades con las que se encontraba pudieran hacer suyo el mensaje. Los autores, guiados por el Espíritu Santo, estaban dando sentido a un mensaje que se percibía como una locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:18. De esta manera, el Nuevo Testamento no está dividido a pesar de su diversa formación. Finalmente, la diversidad del Nuevo Testamento es lo que enriquece su mensaje central, el mensaje que llama a la redención de las personas y a un cambio completo de vida. En respuesta a nuestra pregunta inicial, el mensaje que da unidad a todo el Nuevo Testamento reposa en el gran acontecimiento redentor, la muerte del Cordero de Dios para dar redención al mundo a través de su sangre, mensaje que se percibe dentro de cada composición que complementa el Nuevo Testamento.